El pícaro, el personaje más popular del barroco español. El pícaro era un personaje característico de la sociedad española de los siglos XVI al XVIII y tuvo su reflejo en la cultura de la época. Tuvo una presencia enorme en la literatura, aunque un poco más limitada en la pintura de aquellos días. La estructura social de los siglos XVII y XVIII impedían la posibilidad de promoción. Esto, junto con las frecuentes crisis económicas, consecuencia de los continuos periodos de guerras, las malas cosechas y las epidemias, intensificaron la miseria de los menos favorecidos. A esta horda de indigentes, cada vez más abundante, no le quedó más remedio que vivir de la caridad en las grandes ciudades, sobre todo Sevilla y Madrid, donde acudían para dedicarse a la mendicidad, hasta que un golpe de fortuna les permitiera conseguir un trabajo con el que ganarse el sustento. También formaban este grupo de los desafortunados y marginados los que no podían trabajar por razones de enfermedad, edad o mutilación. Estos tenían el derecho de pedir limosna, constituyendo un tipo de mendicidad reconocida y socialmente bien vista. Sin embargo, abundaban igualmente los falsos mendigos, es decir, los pícaros. Estos simulaban enfermedades o heridas y tanto más ganaban cuanta más pena podían dar. Normalmente los pícaros, cuya existencia no afectó solamente a España, sino que se dio a nivel europeo, robaban lo justo para comer, distinguiéndose del rufián en su carácter cínico y amoral y la ausencia de violencia para lograr sus fines. Por lo general, el pícaro procedía de un estamento social bajo y era una persona que tenía que ingeniárselas para poder sobrevivir, lo que normalmente hacía a costa de la ingenuidad de los demás. Para ello bien podía recurrir a un ingenio despierto y vivo o, por el contrario, aparentar estupidez, dependiendo de las circunstancias que se le presentaran. En total parece ser que a principios del siglo XVII se cuentan en España más de 150.000 vagabundos, solo en Madrid se cifran en 3.300 en 1637. El pícaro era, por tanto, un personaje característico de la sociedad española de los siglos XVI a XVIII y tuvo su reflejo en la literatura de la época, con un número de novelas que rebasa las 40, que le dedicó todo un género narrativo donde se contaba la vida y las aventuras de estos curiosos personajes. La novela picaresca surgió como crítica, por un lado, de las instituciones degradadas de la España imperial y por otro de las narraciones idealizadoras del Renacimiento, como epopeyas, libros de caballerías, novela sentimental y novela pastoril. El fuerte contraste de los valores entre los distintos estamentos sociales de la España de la época generó como respuesta irónica unas llamadas antinovelas de carácter antiheroico, mostrando lo sórdido del momento histórico, las pretensiones de los hidalgos empobrecidos, los miserables desheredados, los falsos religiosos y los conversos marginados. Frecuentemente los pícaros y los vagabundos son fustigados en los escritos literarios al asimilar la mendicidad a la delincuencia y la vagancia, pero por lo general narran la epopeya del hambre a través de un mundo miserable donde solo se sobrevive gracias a la estafa y al engaño y donde toda expectativa de ascenso social es una ilusión. Estos pícaros son el contrapunto irónico a los valientes caballeros de épocas pasadas, como Don Quijote. Ejemplos inmortales de estos tipos serán el Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache o la vida del buscón llamado Don Pablos. Asimismo, personajes de las novelas ejemplares de Cervantes, Lope de Vega o Tirso de Molina. A pesar de lo extendido que estaba esta figura del pícaro en España y que se prodigó en la literatura, no tuvo el mismo reflejo en la pintura. Su presencia es sumamente limitada. Sevilla contaba a finales del siglo XVI con cerca de 150.000 habitantes. Era, con mucho, la ciudad más rica y cosmopolita de España, a tenor del monopolio del comercio con América, lo que conllevaba que allí existiera una próspera colonia de comerciantes y mercaderes, en especial flamencos y genoveses, para negociar con los galeones que llegaban de las Indias. La nobleza y la burguesía de comerciantes se codeaban allí con vividores, aventureros y pícaros. La riqueza que la ciudad se movía dio pie también a que Sevilla fuera un importante centro de mecenazgo artístico. Por eso, los pintores sevillanos o vinculados a la ciudad son los que de forma más directa se van a hacer eco del personaje del pícaro en sus obras, aunque no fue un tema que tuviera mucha implantación en los pintores españoles y suelen ser personajes secundarios de las composiciones.
Esta falta de presencia en las obras pictóricas podrían explicarse por varias razones. Salvo excepciones, los pintores se dedicaron casi en exclusividad a plasmar escenas religiosas, pues la clientela así lo demandaba. Además, era un personaje demasiado real, lo cual incomodaba a los mecenas. La pintura en esa época tenía un sentido moralizante y su función era reproducir belleza, ensalzar a los santos, héroes religiosos y cantar los hechos históricos de las glorias nacionales, pero no encumbrar a los villanos. Según reconoce la mayoría de los expertos, son pocos los cuadros que parecen tener una relación directa con la novela picaresca, aunque algún ejemplo hay, como el atribuido a Murillo de Celestina y su hija en la cárcel, que está en el Museo del Hermitage, o con la obra de Alonso Jerónimo Salas Barbadillo, La hija de Celestina, de 1612, o también El Lazarillo de Tormes de Goya, con su homónima literaria. No obstante, no existe tanta unanimidad a la hora de discernir entre un pícaro y un desfavorecido de la sociedad en los cuadros españoles sobre el tema. Sin embargo, hay algunos lienzos en los que se ve claramente la figura del pícaro, como el cuadro de Murillo, Invitación al juego de pelota a pala. En él, un muchachito con aspecto de golfo está tentando a otro para que deje el encargo que tiene entre manos y vaya a jugar un rato a la calle. También aparece este pícaro en la obra de Murillo, La vieja y el muchacho, colección del duque de Wellington de Londres. Aquí la vieja aparece comiendo en un plato mientras resguarda a este del muchacho que tiene a sus espaldas, quien con un tono burlesco señala hacia ella. Con similitud temática, la obra de Velázquez titulada Dos muchachos y vieja con fruta o La vieja frutera, expuesto en la Galería Nacional de Oslo, aparecen dos jovenzuelos que parecen tratar de engañar a una mujer vieja. El mismo Velázquez pinta también el cuadro Los tres músicos, en el que el más joven parece tener más aspecto de pillo. En Los borrachos ocurrirá también lo mismo con los personajes. En La adoración de los pastores, de José de Sarabia, se muestra un muchacho que mira al espectador y señala al niño con el dedo. Su mirada y su sonrisa burlona nos acerca a la figura del pícaro. José de Ribera, por su parte, nos ha dejado en su sileno ebrio la presencia de otro muchachito con aspecto de pícaro. También en La niña del tamboril, Ribera retrata a una gitanilla que también tiene aspecto de protagonista femenina de novela picaresca. Pero sin duda el pícaro es un personaje que dio mucho juego y buenos momentos en la literatura y la pintura del barroco español.